Hoy vamos a cambiar dos luces en esta piscina. Aquí podemos ver cómo está jalando el cable debajo del agua. Nos damos cuenta en la luz vieja que el circuito electrónico está quemado adentro. Comenzamos a jalar el cable, es bastante largo. Aquí tenemos las nuevas luces que vamos a instalar. Comenzamos a jalar los cables desde la caja y mientras tanto él va guiando el cable dentro de la piscina para que no se vaya a trabar. Y como lo está haciendo él dentro del agua en la piscina, probamos poniendo el timer en la posición encendido. Hoy vamos a cambiar dos luces en esta piscina que no funcionan. Aquí en esta zona están todos los equipos que controlan la piscina, el calentador de agua, la bomba de agua para rotar el agua de la piscina, están los transformadores de las luces, el tratamiento de agua, todo. Este es el timer o temporizador que controla las luces de la piscina. Este timer alimenta este transformador y vienen 12 volts a esta luz y alimenta este transformador que vienen 12 volts a esta luz. El cable de las luces de la piscina vienen a estas dos cajas. Aquí vienen 12 voltios del transformador y aquí vienen 12 voltios del otro transformador. Este cable está viniendo de una luz de la piscina, lo tenemos que sacar porque la luz no sirve y esto es sellado en la luz y este es el otro cable de la otra luz que viene a esta caja. Aquí hemos amarrado un jet line o línea para que quede dentro de la tubería cuando él jale este cable de la luz vieja desde dentro de la piscina, y esta línea nos va a servir para jalar el cable de la luz nueva. Ahora él va a jalar el cable hacia afuera dentro de la piscina. Aquí podemos ver cómo está jalando el cable debajo del agua porque la piscina está muy llena. Ya hemos sacado el cable completamente, lo cortamos de la línea, la cual también vamos a usar para jalar el cable de la luz nueva. Ahora vamos a tratar de sacar el cable de la segunda luz. Él trata, pero está bastante fuerte, parece que está pegado en alguna parte. Le hago señas con mi mano que espere a ver qué podemos hacer. Aquí podemos ver el cable de la primera luz que sacamos, todavía está dentro del agua, pero estamos tratando de sacar la otra. Entonces decidimos hacerlo al revés. Vamos a quitar la línea de jalar aquí y ponerla dentro de la piscina y jalar el cable desde aquí. Nos damos cuenta en la luz vieja que el circuito electrónico está quemado adentro. No bueno. Cortamos el cable que va sellado a la luz para poder ponerle la línea afuera y amarramos el jet line fuertemente al cable para jalar del otro lado. Me voy al otro extremo donde está la caja para jalar el cable. Comenzamos a jalar el cable, es bastante largo. Ya lo tenemos afuera y amarramos la línea para no perderla. Recogemos esta luz vieja de adentro de la piscina. Aquí tenemos las nuevas luces que vamos a instalar. Estas luces tienen una serie que se pueden ordenar de color fijo, que son más baratas, o que haga cambio de color automático. En este caso el dueño la quiere de color fijo blanco. Y aquí están todas las indicaciones de instalación y de cómo hacer los cambios de color en caso que fuera automático. Desenrollamos el cable para que no se enrede al jalar. Amarramos el cable a la línea para jalar desde la caja. Y le ponemos tape para asegurarlo un poco más. Comenzamos a jalar los cables desde la caja.
y mientras tanto él va guiando el cable dentro de la piscina para que no se vaya a trabar. Ya hemos terminado de dar el cable de esta luz. Ahora mezclamos estas dos pastas que hacen una mezcla a prueba de agua para sellar la tubería de la luz dentro de la piscina. Y mientras tanto yo preparo el cable de la otra luz para alarlo a la otra caja. Amarramos el cable para alar la segunda luz. Este clip engancha en la parte inferior del registro de la luz en la piscina y con este tornillo de arriba se aprieta la parte superior y ya queda fija, tal y como lo está haciendo él dentro del agua en la piscina. Instalamos el verde de la tierra de la luz a tierra, conectamos el blanco con el blanco y el negro con el rojo de los cables de 12 voltios. Lo mismo hacemos con la otra luz y tapamos las cajas. Probamos poniendo el timer en la posición encendido y aquí podemos ver las dos luces trabajando perfectamente. Solo queda poner el timer que encienda a las 7 de la noche, apaga a las 7 de la mañana y hemos terminado.